Comienza una serie, o lo que espero que se convierta en una serie de vídeos titulados No fallarás. En ellos lo que pretendo es sintetizar las partes esenciales de las normas fundamentales para cualquier oposición de la Administración General del Estado. Y comienzo la casa por la casa, la Administración General del Estado, con sus habitaciones a la izquierda, es decir, esos órganos que componen la Administración General del Estado, y sus habitantes a la derecha, es decir, quiénes son los titulares que ocupan esos órganos. Este recorrido nos va a llevar por multitud de normas. Empezaremos con la Constitución Española, aparecerá la Ley del Gobierno, la Ley de Acción Exterior, pero si hay una clara protagonista, esa es, por supuesto, la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público. Concretamente, su título primero, Administración General del Estado, artículos 54 a 80. El objetivo, una imagen, un esquema que nos ayuda a memorizar cómo se crean, modifican y suprimen los órganos y cómo se nombran y cesan o separan los titulares de esos órganos. Esta cuestión, el título primero de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, es infalible o casi infalible en los cuerpos generales de la Administración General del Estado. Y cuando cae, en algunos casos siempre cae, la mitad de las preguntas se responden con el esquema que os voy a presentar hoy. Por tanto, parece que merece la pena que dediquemos un rato a estudiar esta parte de la norma. Y qué mejor forma de estudiar algo que con un esquema. Como yo siempre digo, si cabe en un vistazo, cabe en mi cabeza. Y quizás también en la tuya. Así que si te interesa, quédate y vamos a ver en qué consiste. Para empezar, la Constitución Española dispone que los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. Dicha ley se corresponde en la actualidad con la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público. Concretamente con ese título primero, artículos 54 a 80. Que comienza enunciando dos principios, el de división funcional en departamentos ministeriales y el de gestión integrada en delegaciones del Gobierno. Con eso ya hemos abierto dos de los tres frentes de la organización de la AGE, el central y el territorial o periférico. Solo nos faltaría otro frente, el exterior. Una vez tenemos ocupado todo nuestro eje horizontal, vamos a ver cómo ocupamos el eje vertical. Y lo vamos a hacer jerárquicamente. Estas tres organizaciones, central, territorial y exterior, tienen órganos directivos, mientras que el resto de órganos superiores, de nivel inferior a su dirección general, y unidades no consideradas órganos, los vamos a ceñir a la Administración Central. Comenzamos por la organización central, la que está más a la izquierda. El primer artículo dedicado a la organización central, el 57, comienza diciendo que se organiza en presidencia del Gobierno y ministerios. Sin embargo, sobre esa presidencia del Gobierno, la norma, la Ley 40, no vuelve a pronunciarse, por tanto lo vamos a dejar a un lado y nos vamos a centrar únicamente en los ministerios. De hecho, la presidencia del Gobierno no aparece siquiera mencionada en este esquema. No obstante, si os pica la curiosidad, podéis consultar su organigrama y tratar de encontrar las similitudes y diferencias, porque tiene de unas y de otras con la estructura, la organización que vamos a ver para el común de los ministerios. Y ya centrándonos en esos ministerios, tenemos a nivel superior el ministerio y optativamente de ahí los paréntesis, la o las secretarías de Estado. Es decir, puede que no haya ninguna secretaría de Estado o que haya 20 o que haya una. Lo mismo ocurre con las secretarías generales, son optativas y puede haber una, varias o ninguna. Por tanto, también aparecen entre paréntesis abriendo esos órganos directivos. En su mismo nivel tenemos un órgano que es siempre singular y siempre tiene que estar, y esa es la subsecretaría. En la línea inferior las direcciones generales y en su mismo nivel la Secretaría General Técnica, justo debajo de la subsecretaría. Y ya en el último eslabón de esos órganos directivos, las subdirecciones generales. Y es que hablando de líneas verticales y horizontales, la jerarquía es la siguiente. A nivel superior, primero ministros y segundo secretarios de Estado. A nivel directivo, primero subsecretarios y secretarios generales, segundo directores generales y secretario general técnico y tercero subdirectores generales. Pero aquí no termina la cosa, porque por debajo de esas subdirecciones generales tenemos los órganos de nivel inferior a subdirección general y por debajo de esto las unidades que no tienen la consideración de órganos. Solo con este esquema, en el que podríamos considerar el ministerio como un edificio con varias plantas, y quienes comparten la misma planta, ya tenemos un montón de información. Sabemos, por ejemplo, cuáles son órganos superiores y órganos directivos, que Secretaría de Estado y Secretarías Generales son optativas, mientras que Subsecretaría y Secretaría General Técnica solo va a haber una y necesariamente habrá una. Ya estaríamos en condiciones de afrontar cómo se crea, modifica y suprime cada uno de estos órganos. Pero como estamos tratando de ser lo más sintéticos posible, vamos primero a enumerar cómo se denominan los de la periférica o territorial y exterior, y después ya vemos cuál es el acto por el que se crea, modifica y suprime cada uno de ellos. Antes indicamos que en esta parte solo hay órganos directivos, por tanto nos vamos a saltar las dos primeras filas y nos vamos a olvidar de las dos últimas. En la administración periférica nos encontramos con delegaciones del gobierno, subdelegaciones del gobierno y direcciones insulares. Pero ¿a qué nivel las colocamos? Tenemos que crear nuevas filas para ellas, podemos ponerlas en el mismo nivel que otros de los órganos que hemos mencionado, ¿o qué narices hacemos con ellos? Bueno, pues afortunadamente la delegación del gobierno podemos situarla a la misma altura que la subsecretaría y las subdelegaciones del gobierno a la misma altura que los subdirectores generales.
Por tanto, nos va a quedar un hueco en la planta de las direcciones generales, y es que no tenemos a nadie con ese rango en lo que es la administración periférica. Pero tenemos un tercer órgano en la periférica, y son las direcciones insulares. Aquí se complica un poco más la cosa, pues la norma no nos dice qué nivel tiene, simplemente que se determinará por relaciones de puestos de trabajo, RPT. A mí me gusta situarlas en un limbo, justo muy próximas a las subdelegaciones del gobierno, pero sin compartir el espacio con estas, puesto que la norma en sí no nos está diciendo que tengan el nivel de subdirector general. Vista la organización periférica, vamos a pasar a la exterior. Y aquí solo tenemos embajadores y representantes permanentes. Y además, la Ley 40 no nos da más información, nos dice que son órganos directivos. Y cuando vamos al capítulo cuarto de ese título primero dedicado a la administración exterior, nos encontramos un único artículo, el 80, y nos remite a otra norma, la Ley 2/2014. Esta Ley 2/2014 nos permite relacionar esos embajadores y representantes permanentes con el órgano, es decir, los titulares con el órgano. Así tendríamos al embajador relacionado con la misión diplomática permanente y al representante permanente con la representación permanente. Esta era difícil, ¿eh? Pero ¿qué hay del nivel? Es decir, ¿por qué aparecen ahí junto a los subsecretarios? ¿Quién nos está diciendo que tienen nivel de subsecretario? Pues expresamente no nos lo está diciendo ninguna norma, ni la Ley 40 ni la Ley 2/2014, no tenemos esta información. Si alguien la tiene y ha encontrado alguna norma, pues por favor que la deje en los comentarios, porque yo tengo mucho interés en esta cuestión y lo he buscado varias veces y no lo he encontrado. Sin embargo, si vamos a la Ley 3/2015 de ejercicio de alto cargo, vemos en el artículo primero dedicado al ámbito de aplicación que en la misma letra que se enumera subsecretarios, secretarios generales, delegados del gobierno, ¿veis por dónde voy? Aparecen también embajadores y representantes permanentes. Por tanto, yo los voy a dejar colocados ahí. Eso sí, después, cuando hablemos del acto por el que se crea, modifican o suprimen, lo extenderemos para que ocupe la altura de los 3 niveles de los órganos directivos. Y así que quede patente que la norma por la que nos van a preguntar, quitando los A2, que alguna vez sí que se ha hecho preguntar la Ley 2/2014, lo único que nos está diciendo de ellos es que son órganos directivos, esa Ley 40. Y ahora sí que sí, vamos a responder a la primera cuestión. ¿Cómo se crea, modifica y suprime cada uno de estos órganos? En la organización central coinciden los órganos superiores por un lado y los órganos directivos por otro. Los órganos con nivel inferior a subdirección general van por otro lado y las unidades no consideradas órganos por el suyo propio. Fácil, ¿no? La cosa, en cambio, se complica un poco más cuando pasamos al lado derecho, es decir, a cómo se nombra y cesa o separa a cada uno de los titulares de estos órganos. Para empezar, los órganos superiores ni se regulan en la forma de efectuar su nombramiento en la Ley 40 ni coinciden. Y tiene sentido considerando que solo uno de los dos es órgano de gobierno, es decir, los ministros. En cambio, los secretarios de Estado, aunque en términos de nombramiento se regulen en la misma ley, la ley del gobierno, no son órganos de gobierno, sino órganos de colaboración y apoyo del gobierno. ¿Esto qué implica? Que mientras los ministros son nombrados por el rey a propuesta del presidente del gobierno, los secretarios de Estado son nombrados de la misma forma que secretarios generales y directores generales. Es decir, de la misma forma que los órganos directivos, que son altos cargos y que están ocupando el lado izquierdo de ese lado derecho. No sé si esto ha hecho liarlo más, pero bueno, en la pantalla se ve que es una columna ocupando 3 niveles, pero empieza en el superior y termina en el segundo directivo, no alcanzando a los subdirectores generales. Y precisamente esos subdirectores generales los vamos a dejar para más adelante. Ahora vamos a ir hacia la derecha, con su secretario y secretario general técnico, que son nombrados del mismo modo. Y más hacia la derecha con delegados del gobierno. Sí, yo sé que no hemos hablado de las delegaciones del gobierno y me estoy metiendo en el titular de la delegación, en cómo se nombra y cesa o separa. Pero tengo una buena excusa para abordarlo en este momento. Y es que si nos fijamos en cómo se nombra secretarios de Estado, secretarios generales y directores generales, luego podemos tomar esa O para arrastrar una parte, la primera, es decir, a propuesta del presidente del gobierno a los delegados del gobierno, y la segunda a propuesta del titular del ministerio a los subsecretarios y secretarios generales técnicos. Ahí queda ese truco, por si os sirve. Ahora sí que sí, volvemos al lado izquierdo y vamos con la estructura de la delegación del gobierno, que se establece por la misma norma que la de las subdelegaciones del gobierno. Mientras que sobre las direcciones insulares no tenemos nada más que una remisión al reglamento. Pero ¿por qué lo represento así, ocupando parte del espacio del acto por el que se crean delegaciones y subdelegaciones del gobierno? Bueno, pues porque hemos dicho que los directores insulares iban a estar en ese limbo, porque su nivel se determinará por RPT, pero luego si ahondásemos en qué requisitos hay que reunir para ser director insular, veríamos que son parejos a los que hay que reunir para ser subdelegado del gobierno. Y además en la práctica vemos que las direcciones insulares se establecieron por la misma norma que las subdelegaciones del gobierno. Por tanto, sí, queremos conocer la literalidad de la norma y ahí está ese reglamentariamente, pero a la vez casarlo con lo que ha ocurrido en la práctica. Aunque no nos vayan a preguntar por ello,
Sí que nos sirve para entender por qué en el esquema ocupan ese lugar y no les creamos otro a propósito, pero a la vez tampoco situarlas en un sitio que no les correspondería estar. Pasando al exterior, misiones diplomáticas permanentes y representaciones permanentes se crean de la misma forma. Y además aquí aparece justo una cuestión, que es que se requiere un previo informe de un órgano colegiado, que es algo que no vamos a ver en el resto del esquema. En cuanto al nombramiento de sus titulares, embajadores y representantes permanentes, también se hace por la misma norma, aunque difiere de aquella norma por la que se crean, modifican y suprimen lo que son las misiones diplomáticas y las representaciones. Y aquí me voy a parar porque vamos a ver cómo queda representado esa duda que nos surge en torno a las figuras de la administración exterior. La Ley 40 nos dice que son órganos directivos. Por tanto, lo que hago con el recuadro de la norma por la que se crean o nombran es extenderlo para que ocupe toda la altura de los órganos directivos. Y así me curo en salud, sé que son órganos directivos y que ahí tienen que estar colocados. Ahora bien, como esa Ley 3/2015 nos da la pista o apunta hacia que tienen el nivel de subsecretario, pues mantengo lo que es su título, su denominación, a la altura de los subsecretarios. Y finalmente llegamos al último eslabón de los órganos directivos. Tenemos a los subdirectores generales, que son nombrados por ministro, secretario de Estado o subsecretario del que dependan. De ahí ese triple marco con línea punteada que tienen, puesto que no sabemos cuál de los tres será, puede ser cualquiera de ellos, de ahí que la línea no sea continua, pero a la vez tiene que ser triple porque hay tres órganos que pueden nombrar a ese subdirector general. En cambio, para subdelegados del gobierno y directores insulares la cosa es mucho más sencilla porque ambos son nombrados por el delegado del gobierno. Lo tenemos, este es nuestro esquema. Con esto estamos en condiciones de responder a la mitad de las preguntas que nos van a hacer sobre el título primero de la Ley 40 en los cuerpos generales a la Administración General del Estado. No hace falta más y tampoco conviene menos. Ahora bien, antes de continuar y darle un poco de color o añadir alguna floritura a este esquema, quiero que prestemos atención al lado derecho porque voy a comentar un par de cosas. Si nos fijamos en el marco del ministro, no corta justo a la mitad de la organización central, sino que se extiende para abarcar todo su ancho. De este modo está quedando por encima el secretario de Estado, pero también del subsecretario, que no tiene el recuadro del secretario de Estado extendido para que le quede por encima. Esto no es al azar, sino que está dispuesto así para que quede representada una cuestión muy importante, tanto de cara al test, a responder cualquier pregunta de este tipo que nos hagan, como a un supuesto práctico, pensando en recursos administrativos, si fuese una alzada de un subsecretario, ante quién habría que interponerlo, o pensando en las delegaciones de competencias. Y es que la norma nos dice que los ministros son los superiores jerárquicos directos de secretarios de Estado y subsecretarios. O lo que es lo mismo, un subsecretario nunca va a tener de jefe, de superior a un secretario de Estado. Algo similar ocurre con los subdirectores generales, y es que su marco abarca todo el ancho de la organización central, no corta la mitad. Esto es así porque la norma nos está diciendo que los subdirectores generales dependerán del ministro, el secretario de Estado o el subsecretario, que es quien le nombra. Eso a pesar de que justo por encima tienen directores generales y secretario general técnico. Pero no, los subdirectores generales no dependen ni de directores generales ni del secretario general técnico. Aunque la norma nos dice que las direcciones generales se organizan en subdirecciones generales y que las subdirecciones generales pueden adscribirse a direcciones generales o a órganos directivos de rango superior a esas direcciones generales o a órganos superiores. Es decir, subsecretarios, secretarios generales, secretarios de Estado y ministros. Ahora sí que sí, hechas las aclaraciones ya tenemos nuestro esquema finalizado. Pero podemos añadirle alguna floritura, es decir, podemos trabajar sobre este esquema y ir añadiendo cosas a medida que nos lo sepamos. Es decir, digamos que aquí tenemos lo esencial, lo que necesitamos dominar sí o sí, y luego pues si queremos ir a por ese 10 podemos añadirle más cosas. Por ejemplo, los artículos. Yo siempre soy partidaria de indicar la norma que está regulando cada cuestión que tengo en un esquema. No solo porque a veces los artículos nos pueden salvar la pregunta, es decir, nos pueden guiar hacia la respuesta correcta. Por ejemplo, me dicen, según el artículo 61, ¿quién es el órgano competente para ta? Si sabemos que el artículo 61 está dedicado a los ministros, es cierto que se puede mencionar algún otro órgano, pero en el 99% de las ocasiones yo no tengo que seguir leyendo, no tengo que saberme el artículo 61, que no es corto, íntegro, sino que con saber que el artículo 61 se refiere a los ministros, ya tengo mi respuesta correcta. Por otra parte, si me toca desarrollar, como es en el caso de los A2, pues siempre queda mucho más enriquecida mi respuesta si puedo citar con precisión el artículo en el que se regula y no simplemente la norma. Otro detalle que podría añadir es la diferencia entre el cometido de los órganos superiores y los órganos directivos. Cuestión también preguntada en alguna ocasión. O incluso si quiero ir más allá y soy un valiente y quiero ir a por el 10, puedo añadir el cometido de cada uno de los órganos de la parte central. Y así suma y sigue, pero vamos a volver al esquema inicial, a ese que nos va a permitir responder a la mitad de las preguntas. Sí, lo tenemos completo, pero está en blanco y negro. Y yo no sé vosotros, pero a mí sin color me falta la mitad del resorte para memorizar. Y es que no sería más sencillo recordarlo así. Para gustos los colores, nunca mejor dicho.
Estos fueron los que yo utilicé cuando preparé esta parte de la oposición y los que luego extrapolé a cualquier norma en la que aparecía mencionado uno de estos órganos o titulares. De modo que llegó un momento en el que había muchas cuestiones que las sabía por el color que aparecía en ese esquema. Y eso me liberaba muchísima carga en la memoria textual. Es decir, hay muchas partes de la oposición que van a requerir esa memoria textual que yo no voy a poder convertir en colores o imágenes. Pero otras partes sí que me permiten esa conversión en una memoria más visual de color, de imagen, de disposición en un esquema. Y combinando ambas, a mí siempre me ha dado mejores resultados porque me ha permitido abarcar más, memorizar más. Mi memoria es finita, no sé la vuestra, pero la mía lo es. Que si hubiese tenido que memorizarlo todo textualmente, todo en blanco y negro. Así que vamos a ver cuáles son esos colores y a qué responden. Que aunque parezca que están puestos al tuntún y que si no hay más es porque se me acabó el surtido de lápices de colores, lo cual no voy a negar porque puede que sí que ocurriese, pero tiene una lógica y voy a deciros cuál es. Primero doy color a los órganos por su rango, es decir, el azul para el rango de su secretario. ¿Y hay alguno de estos órganos de color azul que se encargue de crear o nombrar a alguno de los órganos o titulares que hemos visto? Pues sí. Tenemos al subsecretario involucrado en el nombramiento o pudiendo estar involucrado en el nombramiento de sus directores generales y al delegado del gobierno involucrado en el de los subdelegados del gobierno y directores insulares. Ya veis por dónde voy, ¿no? Pues continuamos. Naranja para rango de director general, amarillo para rango de subdirector general y el rosa para el director insular, no porque sea rango director insular, sino porque su nivel se determinará por RPT. Y para mí la RPT es mundo de recursos humanos y el mundo de recursos humanos es el mundo rosa. Cada uno que le dé el color que quiera. Ahora vamos con los superiores, verde para secretario de Estado y morado para ministro. Y de repente aparece un montón de morado. ¿Por qué? Pues porque los ministros están involucrados en todas las iniciativas que estamos viendo en este esquema y en la mayoría de propuestas. Que nos falta un color para el presidente del gobierno, al cual le vamos a dar el granate, por ejemplo, que da color al marco del acto por el que se crea, modifican y suprimen los órganos superiores, y el rey involucrado en ese nombramiento, el ministro, al que le vamos a dar el color, pues, dorado. Ya está, que es un rey, ¿qué le voy a hacer? Continuamos con el órgano, en esta ocasión colegiado, que está involucrado en la mayoría de creaciones y nombramientos que estamos viendo en este esquema, y ese es el Consejo de Ministros, al cual le di el color gris. Y ya solo nos faltaría un color para otros órganos colegiados, concretamente para los CONICOM, es decir, consejos, comisiones, conferencias, comités. Yo les daba el color azul marino y por tanto ahí aparece reflejado en esa creación de los órganos de la administración exterior. Y finalmente los reglamentos de un color marrón, para ese reglamentariamente por el que se determinarán las direcciones insulares. Y ya está, lo tenemos tanto en blanco y negro como a color. En un primer vistazo puede parecer que los colores más que ayudar entorpecen, puesto que están añadiendo información adicional. Pero a mí lo que me ocurría a base de pasar por un esquema que siempre mantenía la misma estructura y los mismos colores y además extrapolar este código de colores a otras partes de mi estudio, era que llegaba un momento en el que yo ya no veía el texto en esa norma, sino que veía únicamente un patrón de colores. Entonces estaba consiguiendo eso, trasladar a una memoria visual parte de lo que estaba antes cargando mi memoria textual, y esa parte podía liberarla para memorizar bien otras partes que sí que requerían pues ese texto, esa literalidad pura y dura o muy próxima a la literalidad pura y dura. Es decir, acababa pareciéndose a proyectar algo así en mi cabeza, lo cual se puede incluso simplificar más, porque una vez sé qué está ocupando cada planta, puedo quitar esos colores y quedarme únicamente con los de los actos, que sería algo así, mucho más sencillo. Aquí tengo muchísima información, pero únicamente unos cuantos recuadros, unos cuantos colores y unas cuantas palabras. Y ya está, aquí finaliza mi propuesta de hoy con este esquema para el título primero de la Ley 40. Espero que os sirva. Como siempre, cualquier duda, cuestión, error, podéis dejarlo abajo en esos comentarios y que todos podamos leerlo y todos podamos aportar. Si habéis detectado cualquier error, inconsistencia, alguna cosa que nos cuadra, por favor decidlo para revisarlo, mejorarlo y comentarlo si hay ocasión en el futuro. Así que muchas gracias por verme y hasta la próxima.